de Paco Cruz. ¿Qué cosas están pasando en Estados Unidos, Toño? Estoy viendo que organizaciones por la libertad de prensa le están solicitando a Joe Biden. Ya ve que va a llegar Donald Trump, pero dicen, Joe Biden, tú que si eres demócrata, tú que... Estas cosas, ¿no? Que a veces, digo yo, son puras falacias, porque igual los demócratas que los republicanos, pero le están pidiendo el indulto total e incondicional para el periodista australiano fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien ha estado enfrentando literalmente el poder del imperio por años, por haber exhibido las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades estadounidenses, el ejército estadounidense, por dar a conocer cables y exhibir precisamente al gobierno de Estados Unidos. Es lo que están pidiendo estas organizaciones por la libertad de prensa. Pero en el país de la libertad, en el país de la estatua de la libertad, en el país supuestamente de acogida, de brazos abiertos para los migrantes, como en algún momento llegaron los de Europa en barco, y ahora no quieren a los que entran corriendo por el desierto o nadando por el río. Ocurrió un hecho que seguramente ya lo comentaste, Toño, dolorosísimo. En la última conferencia de prensa de Anthony Blinken como secretario de Estado de Estados Unidos, hubo represión, ¿eh? Hubo, eh, se dieron estas imágenes que desde ayer que las vi me consternaron. En el país de las oportunidades y de las libertades, y ya me pondrá todo el clip, todas las imágenes y los sonidos, don David, arrestaron o sacaron de la conferencia a a punta de un, madrazos, Vicente, déjame sí, decirlo sí, así, sí, a a punta punta de de madrazos, madrazos. a un par de periodistas incómodos para el secretario de Estado de Estados Unidos. Y yo no veo a Loret de Mola, a López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, artículo 19, no veo a todos estos que en algún momento han dicho todos somos Loret, o han dicho que hay peligro para la libertad de expresión en México, o que criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por usar su derecho de réplica en las mañaneras, pronunciarse en solidaridad con estos periodistas que hicieron menos que lo que ha hecho Reinaide Ramírez, por ejemplo, y que no fueron escuchados. Yo me pregunto, si esto hubiera ocurrido en una mañanera con López Obrador o con Claudia Sheinbaum, ¿qué diría la élite del periodismo mexicano? Que hoy se queda callada por lo que ocurre ahí en donde tanto admiran. ¿Dónde está Leoncito Krause? Échalos estas imágenes que las tenemos que recordar y poner una y otra vez para decir que en Estados Unidos se reprime a la prensa incómoda, como no ocurre en esta dictadura de Venezuela del Norte, hijos de la chingada. And you kept the bombs flowing. Why did you sacrifice the rules-based order on the mantle of your commitment to Zionism? Why did you allow my friends to be massacred? Why did you allow my friends' homes in Gaza to be destroyed when we had a deal in May? You helped destroy our religion, Judaism, by associating it with fascism. You waved the white flag before Netanyahu. You waved the white flag before Israeli fascism. Your father-in-law was an Israel lobbyist. Your grandfather was an Israel lobbyist. Are you compromised by Israel? Why did you allow the Holocaust of our time to happen? How does it feel to have your legacy be genocide? How does it feel to have your legacy be genocide? You too, Matt. You smirk through the whole thing every day. You smirk through a genocide. Thank you.
eso es lo de Max Blumenthal, ¿no, Toño? Y lo otro, ¿no tenemos las otras imágenes, Toño? Sí, claro. Adelante, David. Miller has explicitly told me he will not answer my question. I'm justified in what I do. I have no greater pleasure in this job than crossing off a list I carry in my pocket, the names of those who have been arbitrarily detained and unfairly held hostage, unjustly held hostage, and bringing them home, returning them to their families, returning them to their loved ones. Finally, get your hands off me. 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 Answer a damn question. Do you know about the Hannibal Directive? Do you know about Israel's nuclear weapons? Everybody from the ICJ. I was sitting here quietly, and now I'm being manhandled by 2 or 3 people. You pontificate about a free press. You pontificate about a free press. You are hurting me. You are hurting me. You are hurting me. I am asking questions after being told by Matt Miller that he will not answer my questions until I'm asking questions. Wasn't the point of the May 31st statement to block the ICJ orders? You blocked the ICJ orders. Please, sir, respect the process. Oh, respect the process. Respect the process. Well, everybody from Amnesty International, to the ICJ, saying that Israel's doing genocide and extermination, and you're telling me to respect the process. Criminal! Why aren't you in The Hague? Why aren't you in The Hague? Why aren't you in The Hague? Finally, we've worked to modernize our diplomacy so that we're more agile. Los muy cobardazos quedaron sentados, nadie dijo nada, Vicente. Eso es lo más doloroso, Toño. Eso es lo más doloroso. Que los colegas callaron. Y dice, ustedes van por el mundo pontificando, hablando de libertad de prensa. ¿No fue el secretario de Estado de Estados Unidos que se decía preocupado por el estado de la libertad de expresión, la libertad de prensa en México? ¿No fue este cabrón de Anthony Blinken el que se decía preocupado por lo que hacía López Obrador, entre comillas, contra los medios de comunicación? Y luego le dicen al periodista que respete el proceso. ¿Qué saben de respeto aquellos que han apoyado el asesinato de hombres y mujeres, niños en la Franja de Gaza? Pero bueno, ¿quién soy yo? Yo solamente soy un pinche youtubero. Y además no fue solamente una audiencia a quien ahora conocen como el secretario del genocidio, el sangriento Blinken. Fue una conferencia de prensa a la que tanto Max Blumenthal, que ha estado aquí frente a los micrófonos de Sin Censura en un par de ocasiones, como Sam Husseini, este último reportero de la tercera edad al que sacan, pero a punta de chingadazos, 4 gorilas armados, además de todo, han participado en estas conferencias de prensa del Departamento de Estado desde hace meses, Vicente, querido público consentidor. Y ellos han estado cuestionando a quien yo considero es el causante de este incidente, un tipo muy oscuro que representa a la vocería precisamente del Departamento de Estado. Su nombre es Matthew Miller, ese que tenemos ahí en pantalla, y quien en otras ocasiones, Vicente, querido público consentidor, ha hecho comentarios pues cómicos, imagínese usted, mientras los periodistas lo cuestionan sobre el genocidio de niños ahí en la Franja de Gaza, al grado de que periodistas le han dicho a este tipo, oye, es muy inapropiado que hagas chistes al respecto, que te sonrías, que hagas estas risitas, y él lo sigue haciendo. También ha hecho declaraciones terribles en su momento, como haber dicho que Israel tenía el derecho de dispararle a los civiles, si así lo deseaba, por ejemplo. Y afortunadamente, si bien fueron una bola de cobardazos esos compañeros de La Fuente que no se levantaron a defender a sus colegas que estaban siendo amedrentados por los gorilas del Departamento de Estado y la policía, al menos lo grabaron. Nos dimos cuenta que quien habría llamado a los policías fue precisamente Matthew Miller, el que aparece ahí en pantalla, y que mira, hasta el porte de enterrador tiene, ¿no? No sé, mire, con mucho respeto para la gente que se dedica
los servicios funerarios. Me parece que es el cliché claro de las personas que se dedican precisamente a eso, ¿no? A los servicios funerarios. Fue él el que conduce a estos gorilas de la policía a que se lleven a un reportero que está cumpliendo con su trabajo, está haciendo su trabajo en una conferencia de prensa. Yo también me hubiera puesto a llorar, me hubiera puesto a temblar y del coraje al gritarle a estos pues sanguinarios representantes de supuestamente el país de las libertades. Es una mentira, claro. Es una hipocresía, es un cinismo absoluto, Vicente. Pues mientras piden que este gobierno que saca así a madrazos a un periodista incómodo de una conferencia de prensa de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, mientras a ese gobierno se le pide el indulto incondicional para Julian Assange, lo dudo mucho. Así las cosas. Déjeme ofrecerle una disculpa al maestro Paco Cruz, que ha estado como nunca esperando entrar a hablar sin pelos en la lengua, sin censura, pero quería también escuchar sus opiniones, porque la prensa en México dice, nos están reprimiendo, nos están censurando, pero nada dicen de esto que ocurre en el país en donde van a quejarse, en donde van a acusar a este gobierno autoritario de la Cuarta Transformación. Nótese mi sarcasmo. El maestro Paco Cruz, casi 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo siempre sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, orgullosamente maestro de este equipo que tanto lo admira, lo respeta y le quiere. Querido Paco, discúlpame por hacerte esperar tanto. ¿Cómo estás? No, Vicente, mira, antes de cualquier cosa, un abrazote para tu mamá, un abrazote grande, 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 desde aquí, pues, ¿qué puedo decir? Conozco a tu mamá y de veras un abrazote grande, así que, y luego de esas felicitaciones, Toño, discúlpame, Vicente, Vicente y Toño, mira, lo preocupante no es solo que es en el país de las libertades. Yo desde más o menos desde 84, 85, insisto que en Estados Unidos, porque me tocó vivir, no como reportero, pero como corresponsal, yo decía, la libertad de prensa en Estados Unidos y empieza en la frontera mexicana hacia abajo y en la frontera canadiense hacia arriba. Adentro no hay libertad de prensa. No hay libertad de prensa hasta que conviene al gobierno, hasta que conviene a algunos empresarios. Hay cualquier cantidad de restricciones para publicar notas sobre corrupción empresarial, por ejemplo, también, no solo sobre corrupción de funcionarios. Hay que ver, por ejemplo, la familia Purdue, de la farmacéutica, que es la responsable de la epidemia de fentanilo que hay en aquel país. Entonces, pero además no solo eso es grave, Vicente, ningún periodista que estaba allí, ninguno, todos como borregos, todos dicen que había un acuerdo, no hay acuerdos, un reportero va a preguntar y ya, un reportero va a cuestionar. Aquí, imagínate, tienen razón, imagínate, aquí no solo en México, no solo son recibidos en Palacio Nacional, aquí aquí agreden, mienten, inventan. Hablabas de Salvador García Soto hace rato, inventa, miente, fue por mucho tiempo un chayotero, y aquí no pasa nada. Yo entiendo, sí, que hay ahora violencia contra periodistas, sí, pero no es una violencia así de Estado como fue hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se podía documentar de presidentes municipales, gobernadores, hasta el presidente agredir a periodistas. Hoy, sí, hay agresión a periodistas de parte de los grupos del crimen organizado. Ninguna es justificable, ninguna, pero no hay agresión. Tú puedes entrar a Palacio Nacional, pues claro, hay ciertas reglas, hay que entrar, pero una vez que estás adentro de Palacio Nacional, puedes cuestionar lo que sea, puedes mentir, puedes lo que sea. Aquí es el secretario de Estado, Anthony Blinken, y no sacan a uno, no agreden a uno, olvídate que lo sacan, no agreden a uno, agreden a dos periodistas, agreden a dos, y todos los periodistas sumisos, borregos, esperando a lo que les diga
Blinken. Eso es inconcebible. Las organizaciones de defensa de periodistas no las veo, dices tú, Vicente, y tienes razón. Tienes razón. Yo no veo, por ejemplo, ahorita a Jorge Ramos salir a vociferar, no veo a ninguno de los periodistas de Univisión a salir a cuestionar a Anthony Blinken, no, al Departamento de Estado, va, no es cualquier cosa, a Vicente. Así que esto que pasó ayer en esta rueda, que es una rueda de prensa, ¿sí? Es una rueda de prensa. Esto que pasó debía ser inconcebible y debía ser reprobable por todos los periodistas, pero los periodistas que estaban allí, hasta donde se ven los videos, ninguno dijo nada, ninguno cuestionó, ninguno. Mira, lo decente era levantarse todos en masa, no importa qué, y salirte en solidaridad por las agresiones a un compañero. Pero todos esos periodistas que estaban allí fueron sumisos, fueron borregos, estaban esperando a las órdenes de Tony Blinken para decirles qué van a escribir. Eso verdaderamente es inconcebible, Vicente. Igual los organismos de defensa de prensa, pero los que estaban allí, eso de veras no tiene, dirían en mi pueblo, no tienen madre. Sí, esos periodistas debían tener vergüenza de permitir que se agreda a un compañero, Vicente. Sí, tú tienes razón, yo quiero ver qué pasa en Palacio Nacional. Pueden ir a hacer lo que sea, pueden ir. ¿Cuántas veces fue Jorge Ramos a agredir al presidente López Obrador? A cuestionarlo, abierto, directo. ¿Y qué hizo? Nada, nada. Tienen respuestas. Puede ser que no les gusten, pero tienen respuesta, tienen acceso, tienen todo. Y en los periódicos de aquí puedes publicar cualquier tontería, incluso sin ninguna prueba, Vicente, sin ninguna evidencia, acusar al presidente López Obrador o ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de vínculos con el narcotráfico. Puedes ir a la radio, puedes ir a la televisión, puedes ir a los medios alternativos, a las plataformas YouTube, acusar a la presidenta de vínculos con el narco sin presentar una sola prueba y no pasa nada. Más aún, Paco, más aún. Desde hace un par de días me he enterado que ese mismo gobierno que tanto criticas y que tú señalas sin pruebas, te cuida, te protege. Por ejemplo, el caso de Anabel Hernández. Está poniendo en México y ya hay protección para ella. Para que quede claro, ¿no? Incluso para los que critican que en algún momento nos han cuidado a nosotros, Anabel Hernández, a pesar de que dice lo que dice contra Andrés Manuel López Obrador, contra Claudia Sheinbaum, contra el partido que gobierna, no sé si lo digan Anabel, pero en el momento en que pone un pie en México, ya tiene protección. Nada más para abonar a lo que estás señalando, Paco. Sí, no, Vicente, es que eso es real. En México, hace mucho, a partir de 2018, los periodistas descubrieron que son independientes y que pueden decir, y lo voy a decir con todas sus letras, que pueden decir cualquier pendejada, porque se respeta la libertad de expresión. Nunca como ahora ha habido libertad de expresión. Yo no me quejo, mira, yo siempre digo, sí me ha maltratado el gobierno de Peña, me dio una maltratada, pero en serio, el gobierno de Calderón, ni se diga. Yo he platicado las cosas que me han pasado, pero nunca me quejé de eso. ¿Por qué? Porque yo decía, la libertad de prensa se ejerce en cualquier momento. Y los periodistas aquí, esos periodistas ilustrados, los periodistas de Genaro García Luna, incluido Salinas Pliego, incluido Emilio Azcarra Gallana, los dos, incluidos ellos, descubrieron que son independientes hasta que llegó el presidente López Obrador y que podían publicar. Pues ellos lo han dicho, tú recuerdas, Sarmiento decía, si no tenemos información, se vale especular. Se fueron a agachar la cabeza con Genaro García Luna en 2011. Le crearon programas para ser candidato presidencial del PAN. Sí que pueden decir cualquier cosa, Vicente, hacer cualquier cosa, y eso no estoy justificando lo que pasa con muchos periodistas que son agredidos, pero hay que entender de dónde vienen las agresiones. En este país, por décadas, las agresiones venían del Estado. No dudo que algún presidente municipal o algún gobernador de la oposición dé órdenes de agredir a reporteros, pero hoy las agresiones a los periodistas en México no vienen de gobierno,
y menos del gobierno federal, vienen de otros lados. Entonces no es justificable ninguna, ni es entendible ninguna, pero aquí puedes decir cualquier cosa sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia, y mira, no te pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos libertad de expresión, Vicente. Híjole, Paco, ¿qué te puedo decir? Estoy consternado, pero bueno, sigamos nosotros por este camino, sigamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, solo como ejemplo de lo que estás diciendo, que en México sí hay libertad de expresión. Por ejemplo, ¿no? Beatriz Pajés, en el espacio de Carlos Alarraqui, dice que andan buscando meter a la cárcel a López Obrador sin pruebas. Mire lo que le estoy diciendo. Y a ellos no les apagan el changarro, no les cierran el changarro, ni los tratan como a los periodistas estos que sacaron a la fuerza a madrazos, como dice Toño, de la conferencia de Anthony Blinken. Vea y escuche. Yo creo, Javier, que a 4 días de que Donald Trump asuma por segunda vez la presidencia de Estados Unidos, va a estar seguramente en la mesa de las negociaciones bilaterales. Sí. México, tú no cumples con las exigencias en materia migratoria, en materia de seguridad, en materia comercial. Aquí tenemos expedientes, aquí tenemos la posibilidad de denominar estos cárteles, y no solamente eso. Podemos comenzar a vincular, a investigar, como lo decíamos el martes pasado, Javier, que se habla ya de un expediente que estaría preparando el futuro secretario de Estado norteamericano, expedientes en contra, por ejemplo, del expresidente López Obrador y de otros políticos mexicanos para investigarlos en relación a sus posibles vínculos con el crimen organizado, con todas las implicaciones que esto pueda tener para las relaciones binacionales. Bueno, esto como ejemplo, ¿no? Esto como ejemplo, mi querido Paco. Y en México mira, Vicente, no pasa nada. Mira, Vicente, no solo, olvídate, es gravísimo lo que dijo, pero no solo es grave, sino que además nos da la idea, y lo voy a decir con mucho respeto y sin respeto, que es una descerebrada. Es una descerebrada. ¿Por qué no dice? Esta foto, esta información me la refrité de Salvador García Soto. Es decir, si hay algo grave en este país, bueno, es mentir claramente, distorsionar la información, distribuir noticias falsas, especular, pero robarte información de otro periodista, sí, si la vas a fusilar, pues hay que darle su crédito. Entonces, ¿qué tiene? Con todo respeto, lo digo que es lo que está diciendo, es una descerebrada. Es la nota de Salvador García Soto, no dicen, hay versiones, no, el periodista fulano de tal, como lo quiera llamar, Salvador García Soto dice eso, pero se quiso atribuir la información como propia cuando sabemos que es de este tipo, que es un impresentable y que muchas veces se ha prestado a difundir información falsa de la DEA, y que esta información que difundió en parte viene, yo lo digo abiertamente, de Arturo Sarucán, entre otros, de Arturo Sarucán, que son que son sus fuentes de altos niveles. Entonces yo digo, esa mujer, por lo menos García Soto, como quieras tú, mintió, sirve de vocero de agente de la DEA, sirve de vocero de gente cercana a Calderón como Sarucán, que es su principal cabildero, por lo menos es el original, pero la otra descerebrada, fusilándose noticias o información de un tipo que no puede confirmar ni puede probar nada. Eso sí, Vicente no tiene, pero pues no sé cómo decirle, Vicente, porque se está fusilando la información de Salvador García Soto. Y yo digo, pues por lo menos aquel fue el original. Esta mintió, especula, no puede probar nada, no tiene evidencias de nada, pero bueno, es suya, pero se atreve a poner su nombre, pero ella se está robando la información y no entiende lo que está pasando, Vicente. Así que ese es el nivel del periodismo que tenemos en este país, pero lo tenemos hace años, Vicente? No es nuevo. Yo lo digo abiertamente, siempre lo he dicho.
el nivel del periodismo corporativo viejo de este país es ese, el de Beatriz Pajés. Ese es el nivel de periodismo que tenemos, el de Loret de Mola, el de Riva Palacio, el de Sarmiento. Es decir, ese es el nivel que guarda y que mucho tiempo lo aceptamos. ¿Por qué? Pues porque no teníamos otra cosa. La gente lo aceptaba. Entre eso y que tuviera credibilidad es otra cosa. Yo siempre lo he dicho, Vicente, no había credibilidad, no había nada, pero la gente no podía consumir otras cosas. La llegada de tecnología ha desnudado a estos, Vicente. Sí, Vicente. Oye, y mientras vemos voladas como la de García Soto, hurtos al despoblado como el de Beatriz Pajés, Sergio Aguayo tirándonos calabaza a los youtuberos, pues dices, güey, están bien perdidos, o sea, ¿qué onda? No, Vicente, el caso de Sergio Aguayo, de Sergio Aguayo, no, eso sí, eso ya es lo último, eso te dice ya calienta. Eso, de veras, Vicente, es el nivel de Denise Dresser. Es el nivel de Denise Dresser. Ve qué académicos. Son los dos el mismo nivel. Están abajo de Loret, es el nivel de Denise Dresser. Ándale, ese es Sergio, son intelectuales de pacotilla, Vicente. Yo lo he dicho, y mira, no lo digo porque esté aquí. Yo soy un defensor del periodismo que hacen los llamados youtubers, que yo insisto, hace mucho que no son youtubers, son periodistas en toda la extensión de la palabra. Y lo he dicho también abiertamente, no, sí están haciendo algo nuevo, están revolucionando el periodismo, pero no es algo nuevo. Y eso es lo que yo insisto, la gente que llama youtubers a los nuevos comunicadores, tú entre ellos, Toño entre ellos, y muchos que yo los menciono, porque conozco a la mayoría, no son todos mis amigos, pero algunos me invitan muy a menudo, son periodistas profesionales que hacen el trabajo que hacían los reporteros de agencias de noticias desde hace décadas y décadas. Antes no se hacía con tecnología. El trabajo de los reporteros de agencia, que era lo más cercano a tiempo real, lo hacen hoy los youtubers y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien y son periodistas en toda la extensión. Y mira, Sergio Aguayo se pone al nivel, yo te digo, de Denise Dresser, pero no, se pone al nivel de Beatriz Pajés, acusa a los youtubers de recibir dinero. Dice, puede ser, no, hombre, una palabra que diga un académico, lo tiene que probar. Es un académico, sabe que hay pasos, lo puede probar, pero Sergio Aguayo no dice nada, es un intelectual de pacotilla. Y mira, lo digo con respeto porque alguna vez participamos en un evento juntos y yo pensé que era un académico serio. Hoy tiene un par de libros que son bastante buenos, hay que decirle, La Charola es un libro bastante bueno, pero ese artículo que desmenuzaste ayer, la verdad lo muestra como es, de pacotilla, nivel de Denise Dresser. Imagínate qué alumnos van a tener. Acusar a los youtubers de recibir dinero, eso verdaderamente no tiene madre, eso es huérfano. No tiene, porque no puede probar nada, Vicente. Si algo, yo insisto, porque además no lo digo ahora, si algo han hecho los youtubers, que son periodistas, con letras mayúsculas, porque insisto, ese trabajo que ellos revolucionan, lo hacían los reporteros de agencias de noticias. Así que hay que respetarlo. Y además, porque en YouTube han aprendido a hacer reportajes, análisis, opinión, crónicas, todo cabe aquí. Que ellos no lo entiendan es otra cosa, pero lo que muestra Sergio Aguayo con el artículo de ayer que lo estabas mostrando en pantalla, no sé si fue ayer o anteayer, lo que está haciendo es mostrando toda su ignorancia, todo su odio, su resentimiento, porque los periodistas y comunicadores que trabajan en YouTube les vinieron, literalmente hablando, a robar la palabra, a robar la verdad. Y Sergio Aguayo es lo que está mostrando es una ignorancia completa, pero te digo, su desprecio por un trabajo de comunicadores que los han venido a desplazar. Para mí, la tecnología ha venido a abrir las puertas para un mundo o para personas como tú que empezaste prácticamente esto en México con Toño, ha venido a abrir las puertas y a mostrarnos que hay otra forma de vivir decentemente sin recibir chayotes, sin recibir embutes, sin recibir transferencias, sin recibir nada. Y Sergio Aguayo acusa sin una prueba, una sola prueba,
una sola prueba. Y cuando él dice youtubers, no, debe levantarse, ponerse de pie y decir, pues sí, seguramente hay periodistas en YouTube, yo conozco algunos, no tienen experiencia, pero son profesionales. No tienen experiencia, pero la van a tener, Vicente. Nosotros empezamos, cuando tú empezaste, hace 25 o 30 años, no tenías experiencia, Toño igual. Pues cuando yo empecé en 79, que es mi primer salario, yo recuerdo las notas que me mandaban a cubrir, notas que no implicaran mayor nada, sino aprendizaje. Pero ya van a aprender, ya van a aprender. Y si ya desplazaron a estos viejos intelectuales, académicos de pacotilla, digo yo, si ya los desplazaron, los van a terminar de enterrar, Vicente. Y Sergio Aguayo, lo que mostró ayer es el nivel de Denise Dresser, el nivel de Sergio Sarmiento, el nivel de Loret de Mola, ese nivel bajo, oscuro del periodismo mexicano, Vicente, y eso no se puede perdonar en un personaje que supuestamente es un académico. Lanzó acusaciones que no puede probar y que no tiene cómo probarlo además, Vicente. ¿Quieres ver cómo está, hablando de niveles, el nivel de la oposición en México, Paco? Mira, a ver, grábeme, don David. Ya encontré la clara referencia al nivel de la oposición en México. Escuche nada más, a ver si entiende algo, a Margarita Zavala, la ex primera dama de México, en el espacio de Carlos Alarraqui. Ay, Diosito, tú, ¿cómo dice? Dios los hace y ellos se juntan. Carambas. No sé si usted fue a los 100 años, a los 100 días del gobierno de Morena, el nuevo gobierno de Morena. Un saludo, perdón, voy a interrumpir a Fausto, que está desde Chihuahua, perdón, a los que están en Chihuahua, los que están en Tijuana. Natalia, muchas gracias. No sé si ustedes fueron a los 100 días que se celebraron indebidamente, creo yo. Pues la verdad es que después de estos 100 días, pues había algunas cosas que decir, sobre todo a futuro. Yo no sé por qué nos echamos 15 minutos de hablar el pasado contra el pasado, si lo que tenemos es el futuro. Esos 100 días, sí creo que es importante mirar esa información, pero sí me preocupa enormemente que hayan hecho ver, o que la presidenta haya hablado como si no hubiera corrupción. La hay. Creo que no hay ningún problema en aceptar que hay corrupción. Debería de ser parte de un gobierno. Creo que no hay ningún problema en aceptar que hay corrupción. Debería de ser parte de un gobierno, y me preocupa enormemente que diga que no hay corrupción. La hay. Híjole, a veces peor de lo que no solo nos imaginamos, sino peor de muchas de épocas incluso pasadas. Trae un tema con el pasado que me preocupa que siga mirando al pasado, primero porque el pasado ya es Morena. Yo no sé por qué nos echamos 15 minutos de hablar el pasado contra el pasado. Mi querido Paco, ya estoy creyéndome que unos se las toman y a otros le hacen o algo por el estilo, ¿no? Ahora que ando de sobrio, de abstemio. Ay, güey, dices tú, no manches, ¿qué nivel de Margarita, en serio? Para que vean que el trabajo del youtuber no es fácil. Carambas, tanto me critican a mí, critican a algunos comunicadores de redes, y hay legisladoras del nivel de Margarita que no pueden hilar. ¿Qué onda? Por cierto, Paco, en la oposición está Samuel García, está el gobernador de Durango. ¿Cómo se llama este señor? El gobernador de Durango, Villegas, Esteban Villegas. En la oposición está Mauricio Curi, y no los veo tan alebrestados como Margarita Zavala, que no representa ni a su familia, con eso le digo todo. No los veo tan alebrestados como Beatriz Pajés o como Javier Lozano. Por ejemplo, don David,
¿Qué dice Samuel García, el de la oposición de Movimiento Ciudadano, gobernador de Nuevo León? Y en el tema de seguridad, permítame felicitarla. Estos primeros 100 días, en toda la República y por supuesto en Nuevo León, se ha hecho un gran trabajo para lograr la paz que tanto anhelamos. El día de ayer los municipios y un servidor estuvimos con el ejército y todos los municipios, sin excepción, han reducido sus delitos de alto impacto. A ver, por eso, más aún, pide cerrar filas en unidad Samuel García. ¿Entendí bien, don David? A ver. Y quiero, a nombre de todo Nuevo León y sus 51 municipios, pedir que cerremos filas, que estemos más unidos que nunca y que juntos tendrá un gran sexenio, presidenta. ¡Viva México y viva nuestra presidenta! ¡A la madre! Le dio chorrillo seguramente a Dante Delgado, el gerente de Movimiento Ciudadano. ¡Viva la presidenta!, dice Samuel García. ¿Y qué dice Mauricio Curi, el panista Mauricio Curi, quien fuera coordinador de los panistas en el Senado de la República, miembro de esta oposición en México? A ver, don David. Momentos históricos, el hecho de esta reunión que es histórica, el hecho de tener una presidenta mujer también es historia y como bien lo comenta nuestra presidenta, es tiempo de mujeres. Presidenta, le agradecemos infinitamente esta invitación, diciéndole que estamos totalmente convencidos que es tiempo de unidad, es tiempo de tener solamente 3 colores, el verde, el blanco y el rojo. Y seguramente Mauricio Curi no se refiere al verde, el blanco y el rojo del PRI. Mauricio Curi le va a dar el soponcio a Vicente Fox o a Felipe Calderón. Bueno, hasta los del blanco, hasta los del verde, el blanco y el rojo del PRI, como Esteban Villegas, el gobernador de Durango, dijo que hay que cerrar filas desde la oposición. Ándale. Por eso, en todo lo que la presidenta nos ha convocado, lo hemos firmado a favor de México, porque estamos seguros que con su liderazgo y con su presencia y de la mano, los gobernadores, las gobernadoras, las alcaldesas y los alcaldes, de la mano con la presidenta, que es quien hoy representa a nuestro país, vamos este 2025 a que renazca la grandeza de nuestro país. Ya se plasmaron las bases. Hoy vamos a rescatar. Válgame Dios, querido Paco. ¿Y la oposición quién la representa? ¿Los gobernadores del Movimiento Ciudadano como Samuel? ¿Los del PAN como Mauricio Curi? ¿Los del PRI como Esteban Villegas? ¿O Beatriz Pajés, Carlos Alarraqui, Pedro Ferriz de Con, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Pepe Cárdenas, Loret de Mola? Yo ya no entendí nada, querido Paco. ¿Cómo ves? Mira, Vicente, te lo voy a dividir en 2. Vamos a ir primero con Margarita Zavala, que es una joya, verdaderamente, es una joya que ya hubiera querido Cantinflas en sus mejores días. Y digo, aunque la comparación sea tenga muchas distancias, ya lo hubiera querido. No digo nada, pero eso es lo que se merecen. Imagínate, esta mujer quería ser presidenta de la República, luchó por ser presidenta de la República, hizo alianzas con grupos mira, voy a decirlo, aunque parezca una barbaridad, de ultra extrema derecha, hizo alianzas con el Yunque para ser candidata presidencial. Pero personajes como ese se merecen Alarraqui, se merecen Beatriz Pajés, es ese nivel que tiene esa vieja prensa para estos viejos políticos. Es el nivel, mira, yo digo que los viejos políticos, aunque algunos son más nuevos que otros, pero bueno, cuando digo viejos políticos, viejos periodistas, incluyo a Azucena Oresti, a Carlos Loret, porque aprendieron todas las mañas del pasado. Digo que se ha ganado a pulso esta vieja clase política, esta vieja clase de comunicadores, se ha ganado a pulso que la llamen y que los llamen
vendidos, tramposos, mentirosos, manipuladores. Podemos dar el nombre de cualquiera de estos, de Margarita al que tú vayas, a Felipe, a Loret, a todos igual, le podemos decir lo mismo y les podemos poner cualquier calificativo, incluidos los grandes medios, Televisa, TV Azteca o El Financiero. El nombre es lo de menos. Hay tantos que si abrimos un puño, nos van a caer en racimos los pendejos. La verdad es esa, Vicente. Nos van a caer en racimos los descerebrados. Ahí tú recuerdas un dicho que México nace, sí nace un soldado en cada hijo te dio, pero también un pendejo en cada hijo te dio. Porque tienes razón, cuando tú escuchas hablar a Margarita, escuchas a Larraqui, escuchas a Beatriz Pajés, escuchas a Salvador García Soto, o lo lees, los gobernadores, los secretarios de antes del PRI, del PAN, no tenían necesidad de conocer nada. Funcionaban, operaban en razón a una sola persona, Y eso es lo que están demostrando. Así que podemos verlos en la corrupción, en los chayos, escucharlos amenazando o advirtiendo que ahora sí de veras, de veritas tienen pruebas, y que pidan la intervención de Marco Rubio, o que va a haber investigaciones, pero son el reflejo de lo que es Xóchitl Gálvez, de lo que es Margarita Zavala. Yo recuerdo mucho cuando, por ejemplo, Broso y Loret advertían en sus sketches malos que si Xóchitl perdían la presidencia no importaba, porque nunca, jamás Claudia tendría la mayoría en el Congreso de la Unión para impulsar ninguna reforma constitucional. Así que ese es el nivel de la oposición, es el nivel de esa prensa vieja y yo ahora lo digo con los youtubers, que no entienden qué es un youtuber, que es un comunicador, que puede perfeccionarse en todos los géneros periodísticos, No entienden, no saben, y luego se complementan con intelectuales como Denise Dresser o Sergio Aguayo, y eso pues ya tienes por qué es un desastre. ¿Por qué llegaron a las elecciones como llegaron y por qué tuvieron ese otro resultado? Y cuando ves por otro lado a los gobernadores de oposición, de Querétaro, a donde vayas, de Nuevo León, cuando ves a los gobernadores de oposición apoyando un proyecto de unidad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo entiendes, pues porque allá no tiene nada. Pues porque allá no tiene nada, por un lado. Por otro, reconocen que se está haciendo un gran trabajo. Y eso hay que reconocerlo. Y bueno, hay que ponerles yo una palomita a estos gobernadores porque están reconociendo eso, que se está haciendo un trabajo, que hay un proyecto de nación y que esa nación necesita, en la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, necesita el apoyo para enfrentar a un tipejo como Donald Trump, como Marco Rubio, y así que hay que separarlos, pero cuando tú escuchas a Margarita Zavala o cuando escuchas a Xóchitl Gálvez, a Lili, es que nombres tenemos muchos, a Lili Telles, a Kenia López Rabadán, cuando los escuchas dices, pues sí, se merecen a los comunicadores que tienen, son tal para cual. Así que este país así está, Vicente, la oposición está en el nivel que merece, la prensa tienen a la prensa que merecen, y los políticos, pues ya saben, ¿en quién van a confiar los gobernadores del PAN? ¿Sí? En Jorge Romero, que es un mafioso, y no lo digo yo, la presidenta lo documentó, no como presidenta, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, Alito Moreno, que es un mafioso, en los nuevos partidos que no tienen para dónde. Eso, la oposición, así va a llegar al 2030, Vicente, así va a estar, y lo que tenemos que hacer nosotros es el trabajo profesional que hacemos, algunos más que otros, pero ese es el trabajo y esa es la comunicación que merece la gente, los medios alternativos, los medios independientes, Vicente. Querido Paco, tuvimos ahí un corte con la transmisión con Vicente Serrano, pero te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo. Rápidamente comento que además muchos de nosotros en algún momento trabajamos con ellos en los medios de comunicación corporativos. Yo estuve casi 2 décadas en esos medios corporativos,
muchas veces escribiendo para estas cabezas parlantes, escribiéndoles ahí en el iNews los prompters que ellos iban a leer después. Nosotros pues somos también periodistas de carrera que en algún momento decidimos efectivamente buscar la independencia de nuestros pasos para llevarle a la gente esa verdad con justicia y abrir ese micrófono a todos. Y nos dimos cuenta durante todo este tiempo que los que están mal, los verdaderamente mediocres, son esos personajes que detentan los nichos en los medios de comunicación corporativos. De verdad, tú lo has mencionado claramente, tienen esa oposición que se merece a personajes como Margarita Zavala, también se merece a personajes como un Joaquín López Dóriga, que constantemente incurre en pifias, en fakes, que no hablan inglés cuando durante muchos años nos vendieron la idea de que había sido corresponsal de guerra en Vietnam, ¿no? Por ejemplo, cosa que pues no puede ser cierta. Lo vimos ahí tratando de entrevistar a Anthony Hopkins en algún momento de su historia y pues quedando muy, muy mal frente a las pantallas de la fábrica de la mierda Televisa. Lo hemos visto berrear por sus pifias en sus espacios radiofónicos. Y él es uno de tantos, como Carlos Loret de Mola, quien también exhibe una mediocridad absoluta, a quien siempre le escriben de todo. Y eso es lo que se merecen este tipo de personajes. Nosotros, de hecho, aquí en Sin Censura hemos hecho siempre un llamado para que compañeros que han estado en los medios de comunicación corporativos y que en algún momento se arrepientan, pues que vengan aquí, se sumen no a Sin Censura, sino a los medios independientes para hablar con la verdad. Nunca es tarde. Este es el llamado que yo hago siempre a los compañeros con los que en algún momento compartimos redacciones. Nunca, señoras y señores, es tarde. El mismo San Pablo pues era perseguidor de cristianos, se convirtió en uno de los principales apóstoles de Cristo, según la Biblia, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quiero decirle a esos comunicadores que tienen las puertas abiertas en la verdad y en la justicia, donde ahí siempre ha estado el queridísimo Francisco Cruz, gran periodista, gran escritor. Querido Paco, pues te pido que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Saludos a tu gatita que anda ahí por ahí echando su relajo. Aquí anda de la tosa, es mi gatita, Lima se llama, pero no, Toño, déjame decirte primero antes de irme, no, yo me formé también en la vieja prensa, en esa vieja prensa hay mucha gente rescatable, pero esos tipos a los que adoran, esos monstruos, bueno, no, sí monstruos, pero deja de decirte porque me encanta como los definía Genaro García Luna, él los tenía clasificados en sus libretas como periodistas ilustrados. Los periodistas que lo iban a ser presidente de la República eran unos mediocres. Son millonarios, eso es cierto, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son millonarios. Pero hay que decir, no todos tienen la casa que tiene, la mansión que tiene en Valle de Bravo, Loret de Mola, ni tienen el yate de López Dóriga. Pero a muchos de ellos son millonarios, otros no, pero son chayoteros. Pero hay otros que son decentes. Hay otros que son decentes y hay una prensa histórica siempre que no importa dónde se forme, siempre tiene la decencia por delante. Así que son rescatables. Y cuando yo digo de youtubers, yo siempre he dicho, no ahora, Toño, son periodistas como yo. Son periodistas como yo, algunos con más formación, otros con menos, pero son periodistas que encontraron la forma de vivir decentemente sin recibir un solo chayo. Así que yo, Toño, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, tanto es Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Te dejo un abrazote de fin de semana. Nos vemos el lunes, Toño. Muchas gracias, como siempre. Además, el objetivo absoluto del periodismo es informar. Y eso es lo que hacen muchos y muchas aquí en las redes sociales. Y es lo que no hacen muchos en los medios corporativos. Querido Paco, te mando un abrazo. Gran periodista, gran amigo aquí en Sin Censura, el queridísimo Paco Cruz. Y